saludo fraternal, un saludo fraternal para todos. Sabemos que el Señor está pronto a escucharnos y hablarnos, como dice su palabra, cuando temprano lo buscamos. Vamos a entrar de lleno a nuestra reflexión. Tengan la bondad, si tienen sus Biblias a la mano, en un pasaje que creo que quizá todos lo saben de memoria. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Un servidor da por sentado que los que estamos conectados, en nosotros se ha repetido o se ha, diríamos, experimentado el que hayan pasado cosas viejas. Aquí el apóstol Pablo, en una de sus expresiones favoritas, si alguno está en Cristo, porque en el mundo religioso es muy fácil estar en la iglesia, como se llame, en el núcleo religioso, pero otra cosa es estar en Cristo. Y Pablo nos dice que cuando esa es la realidad, entonces somos nuevas criaturas. Y luego da, diría, y permítame expresarlo de esta manera, una prueba de laboratorio para ver si realmente estamos en Cristo, si realmente somos nuevas criaturas. Eso se prueba si las cosas viejas han pasado. Sencillo, sencillo de entender. Si las cosas viejas han pasado. Muy bien. Salta la pregunta, ¿cuáles son esas cosas viejas que Pablo dice que han pasado? Eso es lo que con la ayuda del Señor queremos ver en estos minutos de meditación. Ahora, permítame agregar a este pasaje bíblico una declaración de la hermana White. Tomada de la matutina recibiréis poder, lectura del 10 de diciembre. Y a la letra dice de la siguiente manera. ¿Cuántos años hemos estado en el huerto del Señor? ¿De qué provecho hemos sido para el Maestro? ¿Cómo estamos afrontando el ojo escrutador de Dios? ¿Estamos creciendo en reverencia, amor, humildad y confianza en Dios? ¿Albergamos gratitud por todas sus misericordias? ¿Estamos procurando bendecir a los que nos rodean? ¿Manifestamos el Espíritu de Jesús en nuestras familias? Una serie de preguntas aquí que son preguntas que podemos calificar como escrutadoras, ¿verdad? Pero quiero hacer énfasis por razón de la reflexión puntual que queremos tener. La primera pregunta, ¿cuántos años hemos estado en el huerto del Señor? Yo no sé, la hermana Cristina, la hermana Lidia, el hermano Raúl, ¿cuántos años tienen en el huerto del Señor? Y permítame asociar el plantar esa semilla en el huerto del Señor con la fecha del bautismo. Si bien sabemos que muchos son sepultados vivos y que muchos se bautizan, pero no todos mueren al yo, para que realmente resuciten. Sin embargo, pues vamos a asociarla, permítanme asociar, con nuestros años de bautismo como respuesta a esta pregunta de cuántos años hemos estado en el huerto del Señor. Muy bien. Si alguien tiene 30 años de haber sido bautizado, entonces un árbol de 30 años, ¿qué tamaño tiene? ¿Cómo es? Es muy interesante. Bueno, tengamos eso en mente y volvamos
Volvamos a 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. No sé si los hermanos, las hermanas que escuchan están conectados, especialmente los varones. No sé si alguno o algunos, por ejemplo, usaban el cigarrillo. Algunos quizá consumían bebidas alcohólicas. Mm, Otros su alimentación era desordenada, consumían cerdo y todas las demás cosas que el mundo regularmente consume. Muy bien. Tomando el caso de alguien que hace 30 años fue bautizado, entonces esas cosas, por supuesto, pasaron hace 30 años. ¿Es una cosa vieja o no es una cosa vieja? Por supuesto, son cosas viejas. La tecnología de hoy. Usted compra un aparato celular y al año siguiente ya hay nuevas tecnologías. Usted compra un computador, una laptop y cuando llega a la casa ve la propaganda de otra nueva. En fin, las cosas viejas en esta sociedad veleidosa, pasajera, efímera, de rapidez, cuando una cosa es vieja. Así es de que un asunto que ocurrió hace 10, 15, 20, 30, 40 años, pues es una cosa vieja. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que Pablo dice que pasaron y que ya deben haber cosas nuevas? ¿Será el trago, el cigarrillo, la discoteca, el cerdo? Vamos a permitir que la inspiración nos diga exactamente cuáles son las cosas que Pablo estaba pensando cuando dijo que las cosas viejas habían pasado. Leo de la matutina Dios nos cuida, 17 de noviembre, lo siguiente. La verdadera convicción de pecado, la aflicción real del corazón por causa de la maldad, la muerte del yo, la superación diaria de los defectos de carácter y el nuevo nacimiento representan las cosas que Pablo dice que han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Ah, aquí Pablo hace una lista muy distinta de las cosas externas y superficiales que dejamos cuando empezamos una vida religiosa distinta. Aquí habla es de unos asuntos ya grandes. Bueno, sin duda que es una cosa grande para nuestra debilidad humana el haber dejado el trago, el haber dejado el cigarrillo, el no comer más cerdo y lo que no conviene, sin duda. Pero aquí habla de cosas mucho más profundas y a ver si vuelvo a leer la cita. La verdadera convicción de pecado, la aflicción real del corazón por causa de la maldad, la muerte del yo, la superación diaria de los defectos de carácter y el nuevo nacimiento representan las cosas antiguas que Pablo dice que han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Muy bien, vamos a ver si podemos recordar las 4 cosas que aquí menciona, porque eh, las primeras 2 oraciones se pueden resumir con una palabra. A ver, la verdadera convicción de pecado, la aflicción real del corazón por causa de la maldad. Aglutinado eso en una sola palabra, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esa palabra? Cuando hay verdadera condición de pecado, cuando hay aflicción real del corazón por causa de ese pecado. ¿Eso cómo se llama? En una sola palabra. Arrepentimiento. Sentimiento. Muy bien, arrepentimiento. Entonces permítame leer otra vez la cita, cambiando esas 2 expresiones explicativas por la palabra sintética para facilidad de nuestro recordar. El verdadero
arrepentimiento, la muerte del yo, el nuevo nacimiento y la superación diaria de los defectos de carácter representan las cosas antiguas que Pablo dice que han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Tremendo. Qué interesante. Vamos a ir una por una rápidamente, porque por supuesto cada una de estas, pues, es muy extensa. Hablemos del verdadero arrepentimiento y en la primera expresión que usa, la aflicción, la verdadera convicción del pecado. Verdadera convicción. La convicción es distinta a la conveniencia. La convicción es lo que se siente cuando usted está solo, lo que respecta con Dios. No es la vergüenza que siente con la familia, con la iglesia, lo cual pues es lógico después del pecado, cuando es conocido. Ustedes recuerdan los arrepentimientos de Faraón, de Judas, en fin, donde hubo una vergüenza y un temor por las consecuencias, pero no por la falta en sí. Por eso nos dice aflicción real del corazón por causa de la maldad. Es por causa de la maldad que hay aflicción real del corazón, no por causa de la vergüenza con la familia, con la iglesia, con el público. Muy bien, verdadero arrepentimiento. Ahora, a ese respecto, permítame leer Mensajes Selectos, tomo 1, página 126. Dice de la siguiente manera. Un arrepentimiento originado por el ejercicio espasmódico de los sentimientos es un arrepentimiento del que debemos arrepentirnos, pues es engañoso. Un ejercicio violento de los sentimientos que no produce en vosotros frutos apacibles de justicia, os deja en una condición peor que antes. Detengámonos un poco en la primera parte. Un arrepentimiento espasmódico de los sentimientos. Sin duda ustedes recuerdan que es un espasmo. Un espasmo es una contracción involuntaria de los músculos. Es algo intermitente, como un golpe, como un movimiento involuntario. Muchos de nosotros, como adventistas del séptimo día, sufrimos de espasmos cada 3 meses, espasmos de arrepentimiento, cada 3 meses al lavarnos los pies para participar de la cena del Señor. Queridos hermanos, muchos llevamos 15, 20 años, 30, lavándonos los pies cada 3 meses y confesando el mismo pecado de la ira, el mismo pecado de la ambición, el mismo pecado de la codicia, en fin, como se llame. Vez tras vez, al arrepentirnos supuestamente, cada que nos lavamos los pies, confesamos el mismo pecado. Bueno, pues eso es lo que aquí llama espasmos. Espasmos sentimentales, aún con lloro. A nosotros nos conmueve ver llorar a otro, pero Dios no se deja impresionar por las lágrimas espasmódicas. Así es de que aquí tenemos un primer punto, que Pablo dice que debería en nosotros, y este es un asunto que en muchos casos podría tornarse discutible, tiene discusión la palabra del Señor, pero digo entre nosotros, porque Pablo dice que esta es una cosa vieja. ¿Por qué es vieja? Porque si el Evangelio me encontró con un temperamento irascible hace 30 años, entonces yo me puse en el camino de permitirle al Señor la victoria y gané la victoria sobre ese temperamento irascible hace 29 años. Permítame colocarlo de esa manera.
después de un proceso corto de lucha, gane la victoria. Por eso es una cosa vieja, el arrepentimiento por ese problema. ¿Mm? Y por eso es que Pablo nos dice, a ver, tiene en mente un texto, creo que está en Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, el versículo sí, 1, dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Y sigue hablando de otras cosas. Pero muy interesante que aquí coloca el arrepentimiento como un rudimento. Y cuando miramos en el diccionario esa palabrita rudimento, encontramos que es una cosa que con la cual uno tiene que vérselas al comienzo de un camino y que debe resolverla y abandonarla para continuar en el camino. Por eso Pablo dice, dejando atrás, ¿sí? Eh, dejando los rudimentos y mete el arrepentimiento entre un rudimento. Quiere decir que no debemos volver a arrepentirnos. Claro que tenemos que arrepentirnos continuamente, pero no de las mismas cosas. No de las mismas cosas que nos arrepentimos hace 30, 40, 20 años. ¿Sí? Porque la ley es santa, justa y buena, y cada día nos va mostrando nuevas alturas. Por eso es que Pablo dice dejar atrás los rudimentos. Así es de que este primer punto es para nuestra reflexión, queridos hermanos. Si lo nuestro ha sido un verdadero arrepentimiento por los problemas que detectamos cuando conocimos la palabra, porque esta es una de las cosas que Pablo dice que son viejas. Muy bien, vamos con la segunda, la muerte del yo. La muerte del yo. Bueno, todos sabemos cuánto siente un muerto, cuánto piensa, cuánto reacciona. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de la muerte del yo como una cosa vieja? Les recuerdo, hermanos, y un servidor lo ha colocado de esa manera, hay dos muertes del yo. Una muerte del yo al comienzo del camino y una muerte del yo todos los días durante el camino. ¿Cómo es eso? Bueno, Pablo dijo en Primera de Corintios 15, a ver, es el 30 o el 31, donde él dijo, cada día, y vamos a buscar exactamente el pasaje para seguirlo a la letra, Primera de Corintios capítulo 15, versículo, versículo, eh, a ver, un segundito, 31, pastor, 31, 31. 31 exactamente. Os ruego por la gloria que de vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cada día muero. Ahora, Pablo había muerto a final del año 34 o comenzando el año 35, camino a Damasco. Ahí Pablo había muerto. Cuando allá en el piso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Dicte de aquí en adelante. Ahí murió Pablo. Y ahí Pablo fue crucificado con Cristo. Pero 28 años más tarde, cuando escribió a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, que ustedes conocen, él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. No dijo, me crucifiqué y pasó la crucifixión en el año 35. No, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Murió Pablo, Cristo vive en mí. Entonces, la entrega, que debe ser una cosa vieja,
es esa entrega de la voluntad, esa muerte del yo que debió ocurrir coincidiendo con nuestro bautismo. Cuando a partir de ese momento ya no seguimos comiendo como comíamos, ya no seguimos vistiéndonos como nos vestíamos, a partir de ese momento ya no era nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios revelada en su palabra, y empezamos ese proceso de la muerte definitiva del yo, porque en esa fecha, cuando nos bautizamos, el yo fue crucificado, al igual que Pablo en el año 35. Entonces, esa es la muerte del yo que Pablo dice aquí que es una cosa vieja, porque al mismo tiempo la muerte del yo es una cosa nueva, porque todos los días tenemos que estar muriendo a algo del yo o mantener la muerte del yo. Así es que es, repito, esa decisión definitiva que se toma en un momento, pero decisión a la cual los seres humanos llegamos después de un proceso penoso para nuestra inmundicia humana y que la escritura lo compara con los dolores de parto. Entonces, como estamos repitiendo, es la decisión que ocurre en un momento que es el verdadero comienzo de la vida cristiana cuando entregamos la voluntad, la entrega del yo, entrega la voluntad. Ese es el verdadero caer sobre la roca para ser quebrantado. Así es de que esto tiene que haber sido también una cosa vieja, porque si hace 20 años yo me bauticé, debí entregar la voluntad y, por supuesto, es una cosa vieja que ha pasado, según Pablo. Tercera cosa, el nuevo nacimiento. Bueno, todos sin duda sabemos qué es eso. Hay muchísima literatura, tanto en la Biblia como en la Escrita de Profecía, o digo mejor, palabra de Dios para explicar esto, pero voy a limitarme a leer dos pasajes. De hecho, aquí el texto base que tomamos dice, nueva criatura es, si alguno está en Cristo, nació de nuevo. Leo, repito, de las tantas, dos declaraciones. Deseo a todas las gentes, página 144. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. En la página 143, la página anterior, dice, la vida del cristiano no es una mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Muy bien. Leo otra cita en Exaltada Jesús, página 118. El nuevo nacimiento, y creo que esta cita es muy sintética, muy concreta, muy envolvente. El nuevo nacimiento consiste en tener nuevas motivaciones, nuevos gustos, nuevas tendencias. Esta también es una cosa vieja, porque hace 20 o 30 años nacimos, supuestamente, debió ser así, a través del bautismo. Entonces, el nuevo nacimiento es una cosa vieja, que ya es vieja en nuestra experiencia. Debería serlo. Y terminamos con la otra, declaró la otra parte, el otro punto de las cosas viejas que Pablo estaba pensando. La superación diaria de los defectos de carácter. Leo de el tomo 2 de Mente, Carácter y Personalidad, el capítulo 40. Dice así: usted es su mayor enemigo. Sus malos hábitos desequilibran la circulación de la sangre y la envían al cerebro y entonces ve todo bajo una luz perversa. Es rápido y temperamental y no ha cultivado el dominio propio. Su voluntad y manera de ser le parecen aceptables, pero a menos que vea los defectos de su carácter y lave sus ropas y las blanquee en la sangre del Cordero, seguramente no alcanzará la vida eterna. Ama la teoría de la verdad, pero no deja que ella santifique su vida.
no manifiesta en su conducta diaria los principios de la verdad que profesa. Bien, superación diaria de los defectos de carácter. ¿Qué es eso? Bueno, inicialmente vimos un problema. Por la gracia de Dios nos centramos, oramos de todo corazón, hicimos nuestra parte, ese problema quedó superado, entonces aparece otro, quedó superado, aparece otro, quedó superado, siguen apareciendo. La superación diaria de los defectos de carácter. Porque la ley es tan espiritual y cito un ejemplo con el mandamiento no matarás. Ustedes recuerdan Jesús en el Sermón del Monte lo amplió, porque todo el mundo pensaba que matar era quitarle la vida física a otro. Pero Jesús dijo, no, cuando usted se enoja, usted es homicida. Cuando se enoja. ¿Cuántos en la vida hemos sido culpables de transgresión del sexto mandamiento que dice no matarás? Pero no se quede en el enojo. Cuando leemos en Patriarcas y Profetas el capítulo de la ley en el Sinaí, hace una lista, que diría yo, que nos, eh, nos abruma, por así decirlo, de las transgresiones del sexto mandamiento, donde dice que cualquier acto que abrevie la vida, que el exceso en el trabajo, cualquier cosa que vaya contra la ley de la salud, que descuidar el atender a un necesitado, que esas todas son violaciones en mayor o menor grado del sexto mandamiento. Entonces, por eso es que hay que superar diariamente, porque vamos cada día encontrando mayores alturas. Y al ver mayores, al ascender a mayores alturas, entonces vemos con mayor claridad los problemas que tenemos. Esa es la superación diaria de los defectos de carácter. Así de que, hermanos queridos, estas son las cosas viejas que Pablo dice que deben haber pasado. Allá el arrepentimiento verdadero con la entrega de la voluntad. Entonces el nuevo nacimiento. Eso pasó porque ocurrió hace 10, 20, 30 años. Entonces, eh, el, el nuevo nacimiento, por supuesto, ocurrió allá con la muerte de ellos también. Eso es simultáneo. Y diariamente estamos superando los defectos de carácter, los que conocimos cuando nos entregamos al Señor. Esas son cosas viejas. Ahora, la cita de mi hermana Juárez no termina con una nota positiva. Y ahora la leo toda con la parte que falta para terminar. La verdadera convicción de pecado, la aflicción real del corazón por causa de la maldad, que la sintetizamos como el verdadero arrepentimiento, la muerte del yo, la superación diaria de los defectos de carácter y el nuevo nacimiento, representan las cosas antiguas que Pablo dice que han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Escuchen lo que dice. De esta obra muchos no saben nada. Tremendo. De esta obra muchos no saben nada de los que pasaron por la pila bautismal. De esta obra muchos no saben nada. Y sigue diciendo la cita. ¿Por qué es que no saben nada muchos? ¿Seré yo maestro? Bueno, el Señor me ayuda a probarme a mí mismo, a examinarme a mí mismo. Sigue diciendo, de esta obra muchos no saben nada. Injertaron la verdad en sus corazones naturales y luego siguieron como antes manifestando los mismos desdichados rasgos de carácter. De esa obra no se sabe nada porque se hizo un injerto. Se hizo un injerto. Y resulta que en esto no funcionan los injertos. Y el Señor no nos pide injertos, sino el Señor pide una transformación, el Señor pide una muerte para una resurrección. Los injertos no funcionan. Nosotros sabemos cómo es eso del injerto en la agricultura. Los campesinos sabemos ese problema. El patrón
domina y acaba con el injerto si no estamos al velando y orando, por así decirlo, en relación con el injerto, ¿sí? Hay que estar pendientes tan pronto el patrón manda sus renuevos a quitarlos, porque si no va a acabar con el injerto. Y esto es lo que ocurrió en la vieja naturaleza. No se entregó la vieja naturaleza para que fuera poco a poco eliminada, porque no se elimina de un golpe, ¿verdad? Y entonces, al no hacerlo, no se tuvieron los cuidados y la vieja naturaleza terminó dominando y entonces se siguieron manifestando los mismos rasgos desdichados de carácter. Bien, hermanos, que el Señor nos ayude, porque necesitamos, por supuesto, la ayuda del Espíritu Santo para estas victorias. Leo de Palabras de Vida del Gran Maestro las páginas 337, 338, que dice así: sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Termino, mis hermanos, haciendo la diferencia entre huerto y huerta. No sé en Chile y en el sur cómo manejan esta terminología. Por aquí en Colombia decimos huerta a esos productos, a esas verduras que sembramos y que son de un crecimiento y cosecha rápida. Las de cocina, el cilantro, el perejil, el tomate, las habichuelas, en fin. A eso lo llamamos huerta. Y huerto llamamos a los árboles. La Biblia, hablando de la huerta o aún de las malezas, dice en Isaías 47, la hierba se seca y la flor se marchita. Termina diciendo, ciertamente como hierba es el pueblo. Este es, la hierba es la huerta. La hierba se seca, la flor se marchita. Pero del huerto, nos dice el mismo profeta, Isaías 61:3, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Cuál es la diferencia entre la huerta y el huerto en lo que respecta a la duración, a la consistencia, a la contribución a la alimentación? Bueno, un niño que a duras penas camina puede arrancar un rábano a los 10 días, a los 15 días, a los 20 días para cosechar. Pero ¿quién puede arrancar con medios normales y naturales, sin tecnologías ni aparatos? ¿Quién puede arrancar un árbol de 3 años, de 5 años, de 20 años, de 50 años? ¿Y cómo es ese árbol? Oh, hermanos, los que conocemos el mensaje hace mucho tiempo, deberíamos ser los árboles de justicia. Lamentablemente, hay fenómenos, porque después de muchos años, algunos todavía son huerta. Llega cualquier viento de doctrina y los arranca. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó fue que nunca fuimos plantados realmente en el huerto del Señor. Bueno, el Señor nos ayude. El profeta Jeremías termina con una promesa para quienes están en Cristo, que son nuevas criaturas, que las cosas viejas han pasado hace mucho tiempo. Nos dice en el capítulo 17, el versículo 8, haciendo el contraste con el que confía en el hombre. Entonces el versículo 8 nos dice que el que confía en Jehová, versículo 7, 8, será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El Señor nos ayude. Necesitamos
Si es que no lo hemos sido, por supuesto deberíamos haberlo sido los que conocemos el tiempo que tengamos y haber sido plantados en el huerto del Señor. Pero si por alguna razón no entendimos el mensaje, si por alguna razón fuimos sepultados vivos, como dice el hermano Juan, entonces tenemos todavía oportunidad, mientras hay la gracia, de permitir ese plantío, que el Señor pueda colocarnos en su huerto para que se cumpla en nosotros su promesa de amor, de misericordia, de que los últimos movimientos serán rápidos y que podemos en menos tiempo, sin embargo, por supuesto, lleva su tiempo, arreglar los defectos de carácter que todavía nos acosan y que nos impiden estar en mayores alturas, recibir por completo la efusión total del Espíritu Santo para terminar con la misión que el cielo nos ha encomendado. Señor nos guarde a todos y que podamos ser las nuevas criaturas. Estamos en Cristo y en quien pasaron las cosas bien. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, tú nos conoces, tú sabes qué hay en nuestro corazón, cómo somos vencidos con facilidad por tantas situaciones que el enemigo presenta como livianas, como menudas, pero que van sumando y creciendo como un río que sencillamente en su caudal, en su torrente, lleva por delante las cosas espirituales. Ayúdanos a permitir que tú levantes bandera, como dice tu palabra, cuando el enemigo como un río lanza sus tentaciones y sus arremetidas, y podamos participar de las cosas que todas son hechas nuevas. Esa sea nuestra experiencia, nuestro deseo, y que no descansemos hasta no andar en ellas. Te ruego que asistas hoy a nuestros hermanos que están conectados, quienes hemos estado en torno a tu palabra, y podamos recibir hoy la dosis de fuerza que necesitamos para la victoria de hoy. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Damos gracias al Señor por este mensaje. Pastor Juan, después de escuchar esta meditación inspirada por el Señor, tengo una duda. Al ¿Cómo ver no? cuánto le falta a uno en cuanto a defecto de carácter y cuánto crecer en la gracia, por lo menos mi experiencia, uno se siente tan lejos. Y entiendo por qué en Maranata el Señor viene en la página 243, la profeta escribió: nunca debe enseñarse a los que aceptan al Salvador, aunque sean sinceros en su conversión, a decir o sentir que están salvados. Esto es engañoso. Eh, la verdad es que cuando uno escucha esos sermones donde pregunta al predicador quiénes son salvos y uno tiene que levantar la mano y sentirse salvo, o cuando dicen que el Señor ya pronto nos viene a buscar, que ya estamos listos, la verdad es que es una falacia, es un engaño al ver eh, lo lejos que estamos de representar el carácter de Cristo. ¿No sería mejor que se dijera los que estamos en el camino o que por lo menos tenemos la intención, pero afirmar que ya somos salvos después de todo lo que usted ha leído de la profeta y del espíritu de profecía es realmente es un autoengaño? Es como decirle al niño que tiene puros rojos o notas deficientes, decirle que ya pasó de curso y que ya está en el otro grado. No sé, así lo veo yo. Por algo la profeta dice que no se debe enseñar que ya somos salvos. ¿Será porque cuando el corazón ya se siente salvo, deja de crecer en la gracia y viene la autosuficiencia? Sí, correcto, hermano Raúl. A ver, eh, el que está más cerca del Señor es el que menos presume, ¿sí? Y lo podemos entender, de hecho, la hermana White lo dice,
da esa idea, creo que es el capítulo transformado por gracia, de hecho, de los apóstoles. Yo lo comparo con un gigante, ¿sí? Si Goliat estuviera vivo y está por ahí a 2 kilómetros y yo alcanzo a tener una vista aguda, pues yo me veo más grande que Goliat, que el hermano White dice que medía 3,70. ¿Qué pasa en la medida que me acerco a Goliat? ¿Qué pasa en relación de su estatura con mi estatura? Él crece y yo decrezco. A la medida que me voy acercando a él, yo me voy volviendo más pequeñito y él se va volviendo más grande. Y cuando ya llego junto a él y de pronto me le abrazo a las piernas, le doy apenas un poquito más arriba de la rodilla, tal vez. ¿Sí? Entonces, el que más se acerque a Jesús, más verá lo feo de las imperfecciones que todavía tiene. Y pues obviamente estará confiado o digamos, confiando en la provisión de gracia y de misericordia que hay, pero nunca dirá, como bien leyó el hermano, estoy salvado. Ahora, a ver, desde el punto de vista estricto de la palabra, ¿cómo entendemos nosotros el hecho de que si hoy el Señor quisiera que tuviéramos la seguridad de que si hoy, así como en la Biblia dice, hoy vienen a pedir tu alma, ¿cierto? En esa parábola. Si tuviéramos la seguridad, supiéramos que hoy vamos a morir, el Señor quiere que tengamos la seguridad de que podemos ser salvos. El Señor quiere eso, que tengamos esa esperanza y que no estemos en desasosiego en relación con eso. Sí, ¿cómo funciona el asunto? Si aquí donde está el hermano Raúl, cualquiera de nosotros que no tenga en este momento ningún pecado conocido sin confesar, sino que todos sinceramente fueron confesados y han sido abandonados. Si no tiene ningún pecado acariciado, incluido ningún defecto de carácter acariciado, ojo, acariciado, sino que el defecto de carácter último que el Señor le mostró, lo tiene en oración, está de todo corazón haciendo su parte para que se supere ese defecto de carácter. Si no tiene ninguna deuda con su prójimo, no hablo necesariamente de deudas económicas, no, sino ninguna deuda especialmente moral y de relación, en fin, no tiene ningún sentimiento de amargura con nadie. Repito, no tiene ningún sentimiento de amargura con nadie, ningún rencor, nada de eso con nadie. Siente el cariño hacia los demás. No tiene ningún pecado acariciado, ningún defecto de carácter acariciado, sino que está luchando con los que conoce, con el defecto de carácter que conoce, realmente está luchando. Se ha arrepentido de todo pecado. Usted se puede morir hoy, yo me puedo morir hoy, aunque todavía tenga pendiente algún defecto de carácter por terminar de pulir. ¿Por qué? Porque no he tenido el tiempo desde que el Señor me lo mostró, en fin, estoy luchando en eso. El Señor sabe que si tuviera un tiempito más, ganaría la victoria sobre ese defecto. Y ahí está el caso del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz, si se hubiera bajado de la cruz, habría sido un cristiano genuino que habría caminado en todos los caminos del Señor. Entonces, pero, decir que ya estoy salvado y que sea uno el que lo diga, pues obviamente, y eso solamente lo puede decir el Señor. Entonces, ningún ser humano que esté bien cerca del Señor sí podrá expresar su esperanza, su confianza. Sé que por la fe Cristo ha perdonado mi pecado. Claro que sí. Nosotros todos debemos tener esa seguridad. Pero más de ahí, pues, es presunción, ¿no?
Correcto, muy clara la explicación. No sé si hay algún hermano que quiera eh, hacer algún comentario, hacer alguna pregunta breve, breve, para que otros hermanos también puedan hacerlo. Puede levantar su mano y el pastor con el mayor voluntad va a poder aclarar. Hermana Gloria, la escuchamos. Buenos días. Día, buenos días, pastor. ¿Qué quiere que le diga? Le escuchamos, hermana Gloria. Vale. Se escucha lejos, sí. Un poquito más fuerte, hermana Acérquese un Gloria. poquito al micrófono. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, hermana. Adelante, hermana Gloria. Eh, Le digo que quiere que les diga, por hermano. Escuchar con estos sermones sólidos, que la verdad que las hacen sentir a uno como gusano. La verdad que nos falta tanto, hermano. Pero a la vez agradezco a Dios por estas oportunidades. Me siento inmerecedora de recibir alimentos sólidos, alimentos que la hacen volver al polvo de la tierra para poder, como dice usted, volver a ser un árbol bien plantado. Amén. Eh, Estoy muy emocionada. Grande sea Amén. el Señor por esta oportunidad de poder meditar. Me ha dejado muy conmovida este sermón. Que Dios lo bendiga grandemente, hermano. Gracias, hermana Gloria. Y mire, créame que me alegró escuchar que usted dijo que cuando uno se siente como un gusano, porque, alabado el Señor, tenemos promesa para los gusanos. Hay en el profeta Isaías, se me escapa ahorita el texto exacto, pero el profeta Isaías dice, no temas, gusano de Jacob, ¿sí? Y es una bendición porque entonces podemos acercarnos al que tiene la solución. Mm, Es la condición que nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo eh, cause en nuestra vida. eh, Tremendamente distinta a la condición del que dijo, no es esta la gran Babilonia que yo construí con mi brazo, con la fuerza de mi poder, etcétera. Entonces, hermana Gloria, el Señor le bendiga. Y esas son buenas noticias, porque el Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones. Si me permite, Pastor Juan, leer la Perdón, cita perdón. de Usted dio Isaías. una cita, perdón, hermano Raúl. Usted dio una cita de Isaías. Me parece que esa es. Isaías Sí, 41:14. Sí, Después de esa palabra. es. Ya, Isaías muchas gracias. 41:14 dice, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo te socorrí, dice Jehová, y tu redentor, el Santo de Israel. Isaías perfecto, 41:14. perfecto. Esa es la cita, hermano. No, yo me refiero a otra cita que dio anterior que la pedí. Después de palabra de vida del gran maestro, usted dio una cita, después de palabra de vida del gran maestro, el 337.3, dio una cita de Isaías. No alcancé a notar. Ah, árboles de justicia. Ah, Isaías 47, la hierba se seca y la flor se marchita. Muy amable, gracias. Con gusto, hermana. Mm. No sé si habrá más preguntas. A mí me sigue llamando la atención, pastor, y perdone que sea insistente, por qué en la mayoría de los púlpitos adventistas, en vez de enseñarse esto que usted nos habló hoy día, de esa preparación que nos falta, esa urgente preparación, se arrulla a los hermanos y se les dice que ya está todo, estamos bien, que el Señor ya nos viene a buscar, que no te preocupes, que no sea alarmista, no escucha a esos disidentes que hablan de cosas trágicas. Bueno, al pueblo de Israel pasó lo mismo, ¿cierto? En el tiempo de Jeremías, cuando Jeremías profetizaba
que viene la destrucción, los falsos sacerdotes o pastores decían que no se preocupen, que estos son tiempos de paz. Me sigue llamando la atención por qué hoy día no se enseña estas verdades que usted nos habló hoy día, sino que se le arrulla al pueblo y se les dice que está todo bien, que ya eres salvo, que no te preocupes, que si no puedes vencer el pecado no importa, el Señor te entiende, que si no sales al campo no importa, el Señor en la ciudad te va a cuidar. Si no puedes respetar la reforma pro salud y no puedes dejar la carne, no importa, te dicen. El Señor no está preocupado de comida y bebida, y la lista es muy larga. Me sigue llamando la atención porque la institución que debiera ser la luz está enseñando tinieblas también. No sé si usted ha reflexionado sobre eso, pastor. Claro, hermano, desde hace mucho tiempo. Bueno, la razón básica es el conflicto entre el bien y el mal, definitivamente, ¿sí? Y lamentablemente, a través de toda es toda la historia, la desobediencia y la cizaña ha sido mucho más proliferante que el trigo, mucho más abundante. Si nosotros hacemos un recuento rápido, encontramos que, por ejemplo, al arca entraron 8 y eran millones los que en ese momento se clasificaban como hijos de Dios, porque venían del tronco común de Set, por un lado, por el otro lado, los hijos de los hombres venían de Caín. Entonces, eh, podríamos decir casi que eran casi mitad y mitad en lo que respecta a descendencia. Bueno, pero era una cantidad altísima. Muy bien. Cuando pasamos a Israel para tomar un caso, en el monte Sinaí, el becerro de oro, ¿cuántas tribus fueron fieles? Una de 12. Y hubo persecuciones a los fieles. La hermana Juárez dice que algunos perdieron la vida ese día, tremendo, de la gente fiel. Pasamos al tiempo de Elías. Entre 2 y 3 millones era la población de Israel. ¿Cuántos eran fieles? 7.000. No habían doblado la rodilla ante Baal. ¿Sí? Entonces, y así sucesivamente. Dios ha tenido que permitir, por supuesto, ustedes saben el conflicto y que Satanás eh, demuestre su gobierno para que quede resuelto un problema por toda la eternidad. Entonces, lamentablemente, en esos aspectos, hermano Raúl, y usted lo sabe muy bien, todos lo saben, la historia se ha repetido, la historia de Israel. Mensajes Selectos, tomo 1, página 475. Hermana White dice que vez tras vez se le mostró que las vicisitudes del pueblo de Israel se repetirían en ocasión de la segunda venida. Y nosotros estamos repitiendo la historia de Israel en todo ese sentido. Entonces, bueno, lamentablemente, como usted bien dice, claro, la estructura que debería ser el baluarte de la verdad, lamentablemente entró en apostasía doctrinal a partir de la década de 1950. No sé cuántos de los hermanos, sin duda, quizá todos saben lo que pasó con el cambio de nuestra doctrina y eso ha generado esta ola tan terrible de apostasía que tenemos. Pero, pues, el mensaje debe resonar puro, limpio, como debe ser, para que se prepare realmente un pueblo. Muchas gracias, pastor. Muy clara su respuesta. Está levantando la mano Marcos Patricio y Waldo. No sé cuál de los dos está primero. Y después la hermana Gloria, no sé si volvió a levantar la mano o quedó levantada. Eh, Marco Patricio y Waldo, ¿cuál de los dos estaba primero? No sé si me pueden ayudar. Marco Lobillo. Ya. Adelante, hermano Marco. Hermano Marco, lo escuchamos. Buenos días.
Bueno, mientras él puede activar su micrófono, Waldo, te escuchamos a ti entonces. Buenos días. Hola Raúl, buen día, pastor. Muchas Buenos días, gracias hermano por, Waldo. buenos días. Muchas gracias por compartirnos la palabra a esta hora tempranito y sabemos que allá en Colombia es todavía más temprano. Sí. Eh, bueno, tengo dos preguntas, una muy cortitas. Hubo una cita que usted mencionó de palabras de vida del gran maestro, que decía algo así como que si el Espíritu Santo nos fija la palabra de Dios en nosotros, nuestro carácter puede ser transformado. No sé si esa Es cita puede... página, sí, página 337, 338. Lo que cité de palabras de vida. Ya, gracias. Y la otra pregunta es... Si el arrepentimiento es algo del pasado, esa duda me queda. Eh, o sea, lo entendería como que ya no tengo defectos de carácter, porque si nuevamente yo voy descubriendo en mi camino que a lo mejor hay defectos de carácter que antes no veía, pero ahora al caminar más tiempo, a lo mejor sí los veo, o al tener más conocimiento siquiera, entonces también debiera yo arrepentirme de eso. Entonces eso no me queda tan claro cómo puede ser totalmente del pasado o el arrepentimiento de algunas cosas a lo mejor ya son del pasado y otras van surgiendo. Esa duda me queda. Correcto, hermano Waldo. Mire, eh, como más o menos dije en relación con esto, ¿con el qué? Con la muerte del yo. Ahora, muerte del yo, verdadero arrepentimiento, nuevo nacimiento, entrega de la voluntad, son todos una misma cosa, un mismo paquete. Es el mismo paquete. Ahora, como usted bien lo ha dicho, cuando Pablo habla de que el arrepentimiento debe ser una cosa vieja, es ese arrepentimiento real que tuvimos con la entrega de la voluntad al comienzo del camino. ¿Por qué? Por eso leímos el texto de 1 Corintios 15:31 donde dice, cada día muero. Y hay una cita de la hermana White donde dice que a medida que avancemos en la vida cristiana, nuestro arrepentimiento será cada vez más profundo. A ver si rapidito puedo más o menos explicar eso. Experiencia de Jacob. Jacob se arrepintió en Betel la noche que vio la escalera con ángeles subiendo y bajando. Ahí Jacob se arrepintió. Ahí Jacob se convirtió, pero no alcanzó la victoria sobre el problema que tenía porque después, en el transcurso de esos 20 años, en algunas ocasiones se dio a la tremenda presión de las trampas de Labán y él también entonces le respondió con trampas. ¿Sí? Ya había sido perdonado su pecado, ya había arreglado el asunto en Betel en cuestión del arrepentimiento, pero ahora faltaba la victoria. Entonces, cuando usted lee la experiencia de Jacob en Peniel, allá junto al arroyo de Jaboc, 20 años después, textualmente la hermana White dice en el capítulo La noche de lucha de Patriarcas y Profetas, abro comillas, el pecado que había inducido a Jacob a apoderarse de la primogenitura mediante un engaño, ahora le fue claramente revelado. A ver, resumiendo y por razón del tiempo, yo lo uso de la siguiente manera. En Betel, Jacob se arrepintió por un pecado que según él pesaba una arroba o 15 kilos, digamos. Pero en Peniel se arrepintió por el mismo pecado que ahora vio que pesaba una tonelada, porque en la medida que nosotros ascendemos, el pecado nos va haciendo cada vez más odioso y más grande. Entonces, en esa medida, por eso es que yo entiendo que el hermano White dice, en la medida que avancemos, nuestro arrepentimiento será cada vez más profundo. Además de que también justamente por ir a mayores alturas, usted tiene una visión mejor entre más sube y ve cosas que antes cuando estaba a nivel en la tierra no veía. Pero en la medida que va subiendo, va viendo cosas y va viendo cosas y va viendo más lejos lo que antes no veía. Entonces, en ese sentido es que, por supuesto, tenemos que, nuestra vida tiene que ser una vida de continuo arrepentimiento, pero ese arrepentimiento
de decidirnos y de entregar la voluntad para decir, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, es lo que constituye la cosa vieja que tuvo que ocurrir al comienzo del camino. No sé si me explico, hermano Waldo. No logré ponerle total atención, pastor. A ver, en el fondo uno debe seguir, eh, claro, el arrepentimiento sigue, se profundiza y lo que es viejo, ¿qué es lo que era? Eso no lo entendí. Ok. Lo que es viejo es la primera vez que usted se arrepintió de todo corazón. O sea, cuando entregó la voluntad, y la entrega de la voluntad es decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces el Señor empieza a decirme, bueno, usted come así, no coma así, coma de esta otra manera. Perfecto. ¿Qué más hay que hacer? No se vista así, vístase así. Ok. ¿Qué más hay que hacer? ¿Sí? Pues esa actitud, esa disposición, esa decisión que se toma en el comienzo del camino y que debe ser condición para ser bautizado, la entrega de la voluntad, más que conocer cualquier doctrina. El candidato debe entender que debes entregar la voluntad, más que conocer los 2300 días, con todo lo importante que sean los 2300 días. ¿Me entiende? Sí, Porque ahora sí. cuando la persona se entrega, entonces con alegría recibe las nuevas indicaciones de lo que tiene que dejar, porque ve como una misericordia del Señor y no lo como una molestia y que dice, no, eso, yo soy así. No, 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 no. Cuando a la persona le cuesta y que empieza a sacarle pretextos a la obediencia es porque no ha empezado el camino cristiano, no se ha entregado de todo corazón. Cuando se entrega de todo corazón, una cosa, aunque le cueste, y muchas le va a costar, puede decir, Señor, capacítame y la va a ejecutar con la fuerza divina. ¿Sí? Ujú. Entonces, entonces es al comienzo el arrepentimiento, repito, que se habla aquí es al comienzo del camino, cuando se toma esa decisión, cuando se toma el nuevo rumbo. Termino esto diciendo, la palabra arrepentimiento es la palabrita griega metanoeo, que significa cambio de mente. O sea, nuevos pensamientos, nueva dirección, como leímos, nuevas emociones, en fin, eso es lo que es el nuevo nacimiento y es lo mismo que arrepentimiento en este caso. Muchas Mm, gracias, Está, pastor. Ahora sí está, me quedó más claro. Bueno, está, con mucho está gusto, hermano clarísimo. Waldo. Está clarísimo, pastor. Entonces, antes de pasar con la hermana Gloria, de acuerdo a lo que usted dice, ahora nosotros que hemos ido creciendo en la gracia, por gracia de Dios, vemos la enormidad, lo terrible que es el pecado y seguramente recordamos cosas que ya nos habíamos arrepentido, pero vamos a tener que volver a pedir perdón porque ahora lo vemos con otra magnitud, lo terrible que ha sido y a lo mejor antes lo veíamos en forma más liviana, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor nos recuerde Perfecto. pecados pasados es para tener un arrepentimiento más profundo, ¿cierto? Perfecto, perfecto. Y como dije antes, la experiencia de Jacob es muy ilustrativa al respecto. Está clarísimo, muchas gracias. Hermana Gloria, no sé si usted quedó la mano levantada en antes o está levantando su mano Sí, nuevamente. La escuchamos. sí, mire, sí. em, sabe que quería decir otra cosa antes, pero hablando recién con respecto a lo que preguntó el hermano Waldo, estoy asociando cuando uno a sus hijos estaban chicos y le decía, no metas las manos en el enchufe, no metas las manos en el enchufe, o no pongas la mano en la plancha, porque si no te vas a quemar. Bueno, así es lo que está pasando con nosotros. Y creo que hemos llegado a un tiempo en que nosotros nos debemos jugar con la voluntad de Dios, porque Amén, es así un es. arrepentimiento genuino es yo no volver a pecar. Me refiero Correcto, a un pecado acariciado o a un pecado que es costumbre o que es un hábito, porque ese es el correcto. crecimiento en Cristo. Y la otra parte es, creo que ya no es hora de hablar lo que pasa en la iglesia. Estamos viviendo tiempos tan solemnes. Por eso el Señor cuando nos dice que tiene oído, oiga,
el que tiene ojo que vea, pues. Entonces, nosotros, el Señor ha permitido que estemos en estas bendecidas reuniones, que para mí son verdaderos grupos pequeños. Y esto es lo que a nosotros nos tiene que importar. Porque si miramos para atrás, ¿para qué? Va a ser una carga innecesaria. Ahora, si al Señor Jesús lo llamaron y le dijeron tantas cosas, ¿qué menos podemos esperar nosotros que nos llamen fanáticos o fariseos hipócritas? No sé cuánta tontera que se le ocurre decirnos. ¿Qué importa? A nosotros nos tiene que importar cómo nos ve Cristo y nada más. Muy bien, Eso. hermana Gloria, muy bien. Alabado el Señor. Pastor Juan, estaríamos listos. Leo lo último que escribió la hermana Patricia y después le vamos a pedir a usted, nos vamos a poner de rodillas, que usted haga la oración final y desde ya muchas gracias por este mensaje al Señor y a usted que lo utiliza como su instrumento. Dice hermana Patricia, bendecido día queridos hermanos, muchas gracias pastor por este gran mensaje. Quiero referirme a la hipocresía. Decimos y no hacemos. Dios odia la hipocresía y la falsedad. Tenemos muchos ejemplos de ello. Por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira. Muchas personas no se analizan ni se dan cuenta que dicen, pero no hacen. Las personas que les rodean o la convivencia hace ver a la verdadera naturaleza de las personas. No sé Tremendo. si algún comentario, pastor, o la oración final, por favor. Sí. Vamos a orar. Creo que está muy bien lo que la hermana ha escrito. Vamos a orar. Y hermanos, con ayuda del Señor, entonces nos veremos el sábado 30 de agosto en el culto divino, de acuerdo a lo que hemos pactado con el hermano Raúl. Amén, Oramos. muchas gracias. Una vez más, Padre Celestial, muchas gracias por habernos permitido reunir en torno a tu palabra. Querido Padre, sabemos que el alimento físico es diario y el alimento espiritual con más razón debe ser diario. Y te agradecemos porque en tu gran misericordia te has dignado esta mañana darnos alimento que confiamos nos pueda asistir, ayudar y ser nuestra fortaleza en las horas del día. Ruego por cada hermano que está en este momento también suplicando a ti, que estamos aquí reunidos, que va a salir a las labores del día. Sin duda Satanás tendrá trampas, tendrá obstáculos, pero confiamos en que cada uno podrá colocar su esperanza en ti, su confianza en ti, para permitir una obra de victoria en el día de hoy. En ese sentido, gracias por tu gran bondad, por tus promesas, que tu Espíritu nos asista en el momento de emergencia para recordarnos que nuestra primera reacción automática aún debe ser la búsqueda de ayuda para cuando necesitemos vencer cualquier dardo del enemigo. Guíanos en fe y en amor y gracias por habernos permitido reunir. Oramos en el nombre poderoso de nuestro amante Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Gracias al Señor. Gracias también, pastor, por el ministerio que usted hace. E invitamos a los hermanos a que ahora podamos cada uno hacer nuestro culto personal. Yo sé que llegan invitaciones en el WhatsApp de otros grupos, pero no permitamos que la semilla que el Espíritu Santo plantó en nuestro corazón pueda ser arrebatada por otras cosas que pueden ser buenas, sino que podamos ahora hacer nuestro culto personal y pasar tiempo con el Señor porque tenemos tantas cosas que escuchar de Él y que decirle. Bendiciones, gracias pastor, un gran abrazo, bendiciones para Con todos. mucho gusto, el Señor les bendiga. Feliz día para todos.